Buenos días. Bienvenidos a todos. Son justo las 12 de la mañana, la hora en la que bebe el Papa, siempre decimos, ¿no? Domingo 12 de la mañana es una hora perfecta para tomarse una copa de manzanilla. Es un placer estar con vosotros otra vez. Estoy un poco acelerado porque hemos estado aquí intentando conectar el ordenador y al final lo hemos medio conseguido, pero bueno, espero relajarme a partir de ahora. Tenemos por delante una hora de conexión en la que lo que vamos a intentar es desgranar el contenido del último contubernio, el número 10, que se repartió hace unas 3 semanas, una cosa así. Y como sabéis, cada cierto tiempo pues nos gusta sentarnos un poquito después, abrir las botellas, comentar algo que a lo mejor no fue en los argumentarios, explicaros cómo decidimos que fueran esos vinos los que integraban contubernio y el objetivo que tenía cada uno y alguna anécdota que haya detrás y alguna historia personal de los elaboradores, cosas que son interesantes para comprender los vinos más allá de lo que hay dentro de la copa, que al fin y al cabo es lo más importante. Pero en el caso del vino, todo lo que lo rodea yo creo que influye mucho en la cata, ¿no? Es el producto alimentario menos producto que existe. Está muy condicionado por las historias que hay detrás. Nosotros estamos en San Lucas. Hoy le he pedido a unos cuantos amigos, los voy a enseñar. Estos son aquí, son los figurantes. Estos que están aquí son todos socios de contubernio. Son sanluqueños, sevillanos, gente de Malviví que no tienen la que hacer un domingo por la mañana y que ha venido a acompañarnos. ¿Verdad? Yo, si hay oportunidad, durante la conexión les preguntaré a ellos algún feedback o alguna cosa, si os parece bien. Entrando en materia, nosotros en Contubernio 10 intentamos volver a mantener el equilibrio que suele haber en estas cajas, blanco, biológica y oxidativa. Y aún así, siempre buscando que hubiera alguna sorpresa, porque si no las cosas se van a hacer demasiado lineales. En este caso, la sorpresa vino dada sobre todo por la presencia de Málaga, que nunca había estado en Contubernio, pero al fin y al cabo son vinificaciones tradicionales andaluzas, una zona muy poco conocida. Nosotros hasta ahora siempre habíamos metido Montilla y Marco de Jerez, pero había yo creo que una obligación de meter en algún momento algún vino de Málaga. Sí es cierto que tuvimos ya un ejemplo, pero fue un ejemplo muy anecdótico porque se trataba de una sola bota experimental que hacía bodegas lunares en rondas lunares, he hablado muchas veces de ellos porque, entre otras cosas, los responsables son Pedro Morales y Juan Diego Morales, que son dos fanáticos del vino, que catan súper bien. Pues ellos tienen una bodega que se llama Lunares y allí trabajan con diferentes elaboraciones al estilo de ronda, que básicamente son tintos y vino blanco, en ocasiones con variedades foráneas, pero también tienen mucha sensibilidad por lo que se hacía tradicionalmente en Andalucía y tenían una bota de experimentación que terminó siendo blanco y en botella, que se compartieron algunas muestras en Contubernio. Pero nos faltaba por ir a la Xarquía, a la Málaga tradicional, que tenía un peso histórico importantísimo, que tiene un peso histórico importantísimo, que a lo mejor está en fase de recuperación, se podría decir, porque la Xarquía sí que tiene un enorme potencial, pero existía ahí esa opción y la aprovechamos. Y teníamos a un bodeguero amigo, Juan Muñoz, que nos abrió su casa y lo que tenéis en esa caja es eso, la primera vez que Málaga entra en Contubernio, pero con argumentos muy potentes. Un pajarete y un Málaga clásico que no se ha comercializado nunca y que está todavía en un gran fudre que venía de una destilería malagueña y una historia muy bonita que hablaremos al final porque serán los últimos vinos que catemos. ¿Qué queda de Andalucía? Pues evidentemente Huelva, que siempre sale en estas conexiones. Yo siempre reconozco que soy un poco ignorante de Huelva, la verdad. Un día tendré que hacer una visita y conocer mejor lo que hay en aquella región, que también tiene vinos tradicionales, en ocasiones con zalema, con otras variedades, con crianza biológica, oxidativa, que puede ser también muy interesante. Al final tenemos una caja de vino donde hay 6 botellas, en este caso 6 botellas y un botellín, y una de ellas de gran formato que era el 2 litros de manzanilla. Si os parece bien, empezamos por el principio, por los vinos blancos. Uno de Cádiz y uno de Montilla teníamos en esta caja. Os invito a que durante la conexión, creo que hay un chat, ¿no? Está Izaskun ahí recibiendo preguntas. Izaskun, si hay alguna... ¿Ves que me tienes que cortar? Me corta. Expervinum blanco, vino de parcela.
yo pienso que cualquier cosa que se haga en el marco de Jerez o en los vinos tradicionales andaluces ahora mismo, obligatoriamente tiene que pasar porque haya un vino blanco y obligatoriamente tiene que haber un discurso de viñedo, porque son dos temas de debate que están muy vivos ahora mismo en la región, en Andalucía en general. Los vinos blancos hasta hace 10 años, como os he comentado muchas veces, prácticamente no existían, pero de 10 años para acá tenemos una cantidad de proyectos diferentes entre sí que hace que ese mundo sea apasionante. Uno puede conocer un montón de vinos blancos con diferentes filosofías en las elaboraciones y de diferentes orígenes, pagos, suelos, edades de viñedo, que hacen que ese mundo sea muy rico, ¿no? Cada caja tiene uno o dos blancos, normalmente uno de Jerez y uno de Montilla, donde también hay un discurso que empieza a parecerse a Jerez en este extremo, en este caso con la variedad Pedro Jiménez en vez de la Palomino. Nosotros hace ya 1 año y medio metimos un Expert Vinum, que fue la primera añada que salió de la parcela de Maína, de la que sale este vino. Una parcelita muy pequeña de 1 hectárea, plantada en los años 60, primeros 60, muy bonita, en la parte de arriba de Maína. Maína es un pago muy interesante porque tiene un suelo magnífico y sin embargo muy desconocido comercialmente porque ninguna gran casa ha estado nunca centrada en Maína. Maína está en manos de pequeños viticultores tienen 2 hectáreas, 3 hectáreas, 5 a lo mejor, ¿no? Si vamos a otros pagos, eso se ve bien en las estadísticas, si te vas a pagos más al interior, más de Jerez, el número de hectáreas por propietario crece exponencialmente hasta llegar a Machanudo, donde no sé la extensión media, pero lo mismo están 40, 50 hectáreas o 60. Aquí hablamos de microparcelaciones y eso hace que en un contexto anterior fuera muy difícil que Maína fuera conocido, porque la mayoría de estos viticultores entregaban la uva a las cooperativas. Sin embargo, tiene un enorme potencial. Hay algunas propuestas que salen de Maína en los últimos años. Expert Vinum es un proyecto muy pequeñito. Estos son unos belgas que tienen una tienda especializada en Bruselas y trabajan mucho con jereces. Y ellos vienen aquí, compran esa parcela y la vinifican. La vinifican de prestado con la colaboración de actores locales. En algunos años fue la Callejuela, pero ayuda a entender, es una herramienta más para entender el contexto de los blancos de parcela que hay en el marco de Jerez ahora mismo, que es un contexto que se va a desarrollar todavía más en el futuro porque vamos viendo los resultados y son muy, muy interesantes. En el caso de esta añada que tenemos aquí de Expert Vinum Maína, Expert Vinum del 20, se vinificó en la Callejuela, ellos hicieron el favor de prensarlo en la Callejuela y luego terminó la fermentación aquí en el barrio, muy cerquita de la taberna. Es una fermentación en bota, a la antigua. No utiliza asoleo, que a lo mejor es un argumento que alguna gente utiliza en esas fermentaciones a la antigua. El asoleo consiste en poner la uva al sol para que se deshidrate parcialmente y crezca el grado alcohólico potencial. Eso hace que luego esos vinos puedan tener una crianza biológica, ¿no? Porque la graduación normal que conseguimos en San Lucas, además, si estando cerca del mar, no es elevada. Este año, por ejemplo, la graduación de esta parcela de Maína ha sido de 11 grados, 11 cortos. La añada del 20, que estará por ahí en la botella, todos tenéis Maína, ¿no? La añada del 20, no recuerdo, pero creo que estaba en torno a 13 grados. Si hay por ahí alguna botella, me lo decís, que es lo normal. Pero si quisiéramos hacer una crianza biológica a largo plazo, a 11 grados, pues no es muy atractivo hacerla. Veamos por qué. La crianza biológica se hace sobre vinos que están a 15 grados alcohólicos generalmente. Todo lo que se hace dentro de la normativa del Consejo Regulador se hace en torno a 15 grados alcohólicos porque tradicionalmente sabemos que es la graduación alcohólica en la que el velo funciona correctamente. No hay una acción importante de bacterias céticas y otra serie de microorganismos que pueden hacer que esas crianzas se desvíen del objetivo que tenemos cuando empezamos a trabajar con ellas. Cuando trabajamos con graduaciones naturales, intentamos que la graduación natural sea también alta si vamos a trabajar con biológica, evidentemente. A 13 grados, si la crianza biológica es cortita, pues tú tienes esa tranquilidad de que 6, 8, 9 meses antes del siguiente verano, pues consigues tener una influencia del velo sin grandes riesgos, aun trabajando a graduación natural.
En el caso del 2021, con esta parcela que sale de Maína a 11 grados, es bastante probable que no haya una crianza biológica sobre ese vino. De hecho, es bastante probable que lo que terminemos haciendo sea llenar las botas completamente para evitar la biológica. Una pregunta que suele haber siempre cuando hablamos de vino blanco, de crianzas biológicas o de sobretabla, es cómo aparece el velo sobre el vino. El velo aparece naturalmente. Las botas que se utilizan para la fermentación están impregnadas de levadura y eso hace que el velo aparezca naturalmente. No hace falta nada especial. Y si quieres evitar ese velo, solo tienes que llenar la bota hasta arriba del todo, porque evitando que haya oxígeno dentro de la bota, que haya una superficie dentro de la bota en el vino, evitas que aparezca esa levadura de velo que necesita de ese vacío. Llenamos la bota y se acaba. En este caso, la graduación en torno a 13 grados permitía trabajar con ese velo corto, que es la tradición en el vino, y que este año se cambiará por un condicionante de la añada. Algo que es normal en otros sitios del mundo. Cada elaborador, entiendo, que interpreta la añada en función a las condiciones que ha tenido ese año y le dará un tipo de crianza más larga, más corta, lo dedicará a una marca o a otra, dependiendo de cómo se haya comportado el año. Cuando hablamos de blancos en el marco de Jerez, adaptamos ese discurso general también a nosotros mismos. Cuando hablamos de crianzas biológicas oxidativas, ok, tenemos nuestra propia forma de entender ese tipo de crianza, nuestros libros, nuestros manuales y trabajamos de otra manera, ¿no? Pero hablando de vino blanco, somos pues uno más en el contexto de los elaboradores de blanco. Es un vino que va a cambiar para bien en botella. ¿Por qué? Porque vemos en general con otros proyectos parecidos y con este mismo, que hay un 19 ya, que la botella le aporta cosas positivas. Lo vemos en otros muchos vinos que han ido en contubernio, han ido Mirabrás anteriormente y otros tantos que no me... Ojo y Coillo en el caso de Montilla. Son vinos que con el tiempo en botella van a tener una transformación, pero es una transformación noble, no, y eso es bueno. Estamos en una etapa todavía muy experimental, estamos empezando a entender cuál es la evolución de ese vino a medio y largo plazo, cómo se comporta el vino cuando tiene tiempo en botella. Hasta ahora no podíamos tener esa información porque directamente no existían esos blancos, pero ahora que ya llevamos 7, 8 años trabajando con este tipo de elaboraciones, podemos entender cuáles son las evoluciones en botella. Lo que empezamos a ver es que generalmente son buenas evoluciones, evidentemente dependiendo de cada marca y de cada propuesta de elaborador. ¿Lo habéis probado? Expervinum blanco. Se hacen unas 3.000 botellas y una parte ha ido a contubernio. La otra opción de blanco que pusimos en la caja era Ovni. Portales, en este caso no te vas a tener que pelear con el sacacorcho. No. Y hay un interés en meter este Ovni personalmente, y es que nos encontramos una cantidad suficiente de botellas del 17. Lo que os decía hace un momento. El hecho de que hayamos empezado a trabajar con vino blanco hace muy poco tiempo hace que las opciones de ver la evolución en botella sean poquitas, ¿no? En ocasiones, además, las elaboraciones de vino blanco de este estilo son muy cortas, son tiradas muy cortas. Pocas veces te encuentras botellas con años en las que poder ver la evolución. Y había ahí una guarda de botellas de la añada del 17 que tenía Coalla Gourmet en Asturias, y Coalla, que es amigo, lo ha compartido con nosotros, y así podemos probar un 17. No es palomino del marco de Jerez, en este caso vamos a hacer el ejercicio con Pedro Jiménez de Montilla. Hemos hecho el ejercicio dentro de contubernio con palomino de Jerez en otras ocasiones. Recuerdo que metimos Mirabrás del 16, por ejemplo, en alguna caja, y que por cierto ha tenido una evolución increíble ese vino en botella. El Ovni, ya habéis leído, es un anagrama, que es una cosa que he aprendido al escribir el argumentario, que consiste en cambiar el orden de las letras y lo que vino se convierte en Ovni. Yo creo que también, esta es la mía, pero es la antigua. Yo también creo que cuando Equipo Navazo empezó con este proyecto, con Coalla, básicamente, que es el que le ha dado recorrido comercial, Coalla es el responsable de este vino comercialmente. Entendían que Ovni, al fin y al cabo, era como un objeto volante no identificado, porque ya hablamos
4 o 5 años o 6 años después empezamos a hablar de que estos blancos son importantes y que tienen mucho recorrido, pero hace 6 o 7 años era totalmente experimental. No había prácticamente ninguna experiencia que te sirviera para comprender ese mundo. Incluso para los propios consumidores eran vinos raros, ¿no? Yo creo que de ahí, aunque ellos digan que es el cambio de las letras de vino, y es verdad, seguro que es eso, pero también estaba el segundo componente, ¿no? Es que era raro, tan raro como un ovni. La cuestión es que en el caso de OVNI, Pedro Jiménez, que tiene un hermano también jerezano, un palomino, en este caso hablamos de Montilla, la bodega de origen es Pérez Barquero. Pérez Barquero tiene viñedos, hacen vino blanco, evidentemente, porque los utilizan después en sus crianzas tradicionales. En Montilla los blancos están amparados por la DO, cosa que no sucede en Jerez. Y Coalla va a Pérez Barquero con equipo Navazos para seleccionar Pedro Jiménez Dulce, una que se llama Casa del Inca, que no sé si os suena, y en aquella reunión parece ser que surge la idea de elaborar este vino blanco, como blanco sin crianza, que se embotella pues con tapón de rosca, como vino de consumo rápido, sencillo. Luego, en la propia página web, Jesús Barquín dice que habría que ver cómo es la evolución en botella. O sea, es lo que os decía antes. Oye, nosotros decimos que esto es para consumir ahora, pero habrá que ver cómo el vino evoluciona en botella, y la suerte nuestra es que nos encontramos con botellas que llevan 4 años ya fuera de la bodega y que podemos ver la evolución. A mí me parece que cuando tú trabajas con vinos blancos, utilizan los argumentos que utilizan los elaboradores de vino blanco en otros sitios del mundo. Uno de los factores de calidad es la capacidad de evolución, de conservación en botella, la capacidad de una transformación noble, ¿no? Eso, cuando estás empezando a trabajar, evidentemente no lo sabes, ahora ya tienes argumentos, y botellas como estas te ayudan a entender eso. Este vino está perfectamente vivo, está interesantísimo en la boca, en la nariz, ¿os parece? ¿Sí o no? Esto... ¿No? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Podéis decir que no, pero sé que es imposible que lo digáis en este caso, porque el vino está vivo, está sápido, está bonito, está tenso, y le queda tiempo. Y además no fue embotellado con un tapón de corcho, que es lo que los españoles asociamos a la evolución en botella. Eso es un condicionante bastante español. Nosotros, si nos vamos a Austria, a Alemania, eso de que el vino evoluciona en botella solo con un tapón de corcho, a ellos les suena chino. De hecho, te la niegan, ¿no? Te dicen que las botellas con tapón de rosca evolucionan igual de bien. A nosotros es muy extraño, y yo reconozco que a mí me causa bastante trauma eso. Yo soy defensor a ultranza del corcho. Me parece que tiene está enraizado en los vinos españoles. Nosotros somos grandes elaboradores productores de corcho, además. Eso de la rosca a mí me resulta extraño. Pero yendo a otros países, vemos que ellos defienden claramente que el vino evoluciona igual de bien en un tapón de rosca, para gustos colores, cada uno que llegue a sus conclusiones. Aquí lo que vemos es que el vino ha tenido una bonita evolución en botella, y está vivo y está para beberse la botella, yo creo, disfrutándola mucho, ¿no? Nos ayuda a entender el comportamiento de la Pedro Jiménez Montilla, en este caso. Ambos vinos, tanto el Espervinum de Jerez como el Pedro Jiménez de Montilla, sometidos a una crianza biológica larga en criaderas y soleras, se convertirían en fino en Montilla y en manzanilla en Sanlúcar de Barrameda. Esa es la realidad. Lo que haríamos normalmente en los dos casos sería encabezar esos vinos, añadir alcohol para ponerlos a 15 grados alcohólicos en el caso de Jerez, y en el caso de Montilla entiendo que no, porque ellos trabajan con graduación natural, la variedad les permite llegar a graduaciones naturales más elevadas y a trabajar sin encabezado. Es lo que dice la normativa, y es poco importante en este razonamiento. Lo importante para mí es que son la base sobre la que después se pueden construir las biológicas, y que tradicionalmente, cuando se hablaba de la biológica, parecía que los blancos no existían, y es muy interesante catarlo porque te dan a entender cuáles son los puntos de partida, ¿no? Cómo son las bocas de los vinos blancos, que después vamos a trabajar con las crianzas. Eso es lo que hay detrás siempre de la cata de un blanco. Y paralelamente, como los blancos resulta que están ricos, pues vamos a disfrutar de esa copa. Ese es el contexto en el que pienso que está. ¿Vamos a la biológica?
de Wine Bank. Hay una... Quizás como hay comentarios sobre los blancos me lo dice a media, ¿eh? Hay una botella en la caja que ha llamado mucho la atención, como es normal, porque es un 2 litros. Un 2 litros, yo digo que es un granel. Yo le agradezco a Portales que me lo haya servido en la caña de manzanilla. Pregúntale a cada uno que elija caña o vaso y hacemos una encuesta ya de camino. ¿Caña o vaso? La manzanilla que se sirve en la taberna, pero habla, no grite. La manzanilla que se sirve en la taberna es una manzanilla de trastienda. Aquí nosotros tenemos costumbre en el pueblo de recibir manzanillas que terminamos transformando un poco las trastiendas. Hay botas en algunas tabernas y hay botas donde se produce casi una criadera y solera, ¿no? Y ese es el contexto, eso existe, es tradicional y tiene su sentido, ¿no? Los taberneros, algunos taberneros tienen esas botas en las que el vino termina siendo un poco transformado porque incluso alarga la crianza de la bodega dentro de la taberna. Y se venden graneles y es absolutamente cultural. Y está bien que sea así, ojalá siga siendo, porque en parte es lo que ha conseguido que en San Lucas se siga bebiendo mucha manzanilla en las tabernas. Yo recuerdo un día a un bodeguero jerezano que venía aquí a traernos unas cajas de vino y cuando veía en la barra un montón de copas y de vasos de vino decía, pues aquí la gente bebe vino. Y en Jerez no. Esto no es una broma, es verdad, ¿eh? Es verdad también que estoy hablando de hace 7, 8 años. En estos 7, 8 años ha habido un cambio muy grande porque en Jerez hubo un resurgimiento del concepto de los tabancos. Los tabancos son sitios en Jerez donde sí que se empezó a servir otra vez vino. Hubo un paréntesis en el que parece ser que los jerezanos se dedicaron más a la cerveza, me imagino. Pero con la aparición de los tabancos hubo ese resurgimiento y esa nueva identificación de los jerezanos con su propio producto, ¿no? En San Lucas nunca se interrumpió. Tú venías a las tabernas y en las barras se bebía mucha manzanilla, en vaso o en copa. Y cada uno además tenía eso, pues su costumbre. Había quien bebía en vaso por norma y quien bebía en copa. Nosotros en una edición anterior recuperamos la cañita porque nos parecía divertido y porque una de las cosas que nos apetece, que es importantísimo en la defensa del mundo del vino, es la defensa de que cada uno lo tome como le dé la gana. Eso de las normas rígidas que en ocasiones han utilizado los comunicadores para decir, oiga usted, esto se bebe en tal copa y a tal temperatura y tiene que ir con esta comida exactamente porque si no se está usted equivocando. Pues no, aquí cada uno bebe como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Y el vaso es tan útil y tan válido como cualquier otra copa o cualquier otro recipiente, porque es una decisión personal. Y ayer leí una frase, por ejemplo, que es bastante ejemplificadora de esto, y ahora me va a saber fatal porque no me voy a acordar de la persona que la dijo. Pero decía que en España nos hemos cargado el ego de los consumidores de vino, ¿no? O sea, el consumidor de vino no se atreve a decir que sabe de vino, porque como lo hemos hecho tan complicado, resulta que a todo el mundo, la frase más típica de una persona cuando le pone una copa de vino en España es, yo es que de vino no entiendo. Sí, como si le dice, yo de pan no entiendo, a nadie se le ocurre decir yo de pan no entiendo, ¿no? Oye, yo de vino no entiendo, pues seguramente la culpa de esa frase será de que hemos ido comunicando en los últimos años de tal manera que a la gente la han asustado, ¿no? Es como eso. Oiga, yo de física cuántica no entiendo. Pues que no es física cuántica, es que es un vaso de vino. O sea, es lo que llevas viviendo toda la vida con los amigos, con tu familia. Por eso se reivindica el vaso. Y se puede reivindicar un servicio a granel en una taberna o que cada uno haga lo que le dé la gana. Yo creo que esa es la cuestión. ¿Qué de agradecer? Que el vino esté bueno, eso sí, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues que esto es una buena manzanilla. Es una buena manzanilla de barra, una buena manzanilla con una crianza media, 3, 4 años, unas botas que están sanas, una crianza que está controlada en un edificio que tiene buena humedad y buena temperatura y en ocasiones este vino, una parte viene de proveedores externos que también tienen esas condiciones y son vinos ricos y vinos correctísimos y son vinos que hacen un favor al consumo. Va por ustedes. ¿Está rico? ¿Cuántos han escogido la copa?
¿Quién? Ese. Bueno, siempre tiene que haber alguien que lleve la contraria. ¿Cómo era? Era Cary Grant, ¿no? El que decía en aquella película, votaba en contra de... Todos votaban a favor al final y él levantaba la mano en contra. Y decía, ¿pero por qué votan en contra? Y dice, es que nunca me han gustado las unanimidades. Pues eso, siempre tiene que haber alguien que lleve la contraria. En este caso, Ezequiel. Pero el vino es una crianza biológica de origen no identificado. Aquí no hay pago, no hay añada, no hay single cash, no hay un montón de argumentos que utilizamos ahora para que ciertas crianzas, para que ciertas marcas de crianza biológica sean más escasas. ¿Okay? Yo creo que ahí hay un debate filosófico súper interesante ahora mismo en la región. Este vino, si hay algo que no tiene, es sensación de escasez. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque viene de una criadera y solera, porque conseguimos una calidad constante año a año. Tú vienes hoy o vienes dentro de 6 meses y el vino va a aparecerse, porque ese es el objetivo de la criadera y la solera, uno de ellos. No te puedo decir que sea escaso, no, es verdad. Eso, ¿con qué compite? Normalmente con los precios. La no sensación de escasez hace que el vino sea siempre accesible y eso evita que el productor pueda jugar con los precios. Eso es importante de entender. Gran parte de las modificaciones que tenemos ahora mismo, las crianzas biológicas en el marco de Jerez, el pago, el single vineyard, el single cask, la añada, la producción limitada, el lleno con fecha de llenado dentro de una estación, todo este tipo de cuestiones se suman y ayudan a la escasez. Si solo fuera así, con un objetivo comercial, sería algo bastante falso, pero evidentemente cuando el elaborador asume este tipo de reto, lo hace intentando que haya además detrás un argumento técnico, un argumento que afecta al vino. Quiero decir, esto es una criadera y solera de mezcla de muchas añadas, ok, si yo hago algo que viene de un pago o de una viña vieja o lo saco de una sola barrica o lo lleno en tal momento concreto, tiene que haber un argumento técnico que le dé consistencia a eso. Y eso es un cambio al que estamos asistiendo ahora en la región, realmente, porque también es un mundo bastante moderno. Nosotros en Jerez, es curioso, pero es que si analizáis, hacemos blanco, que ya hacíamos antes, porque lo utilizábamos para hacer biológica, hacemos biológica metiendo solo pequeños cambios. En realidad, en líneas generales, Jerez ha cambiado bastante poco, y San Lucas ha cambiado bastante poco, pero a nivel argumentativo hay un montón de modificaciones que hacen que Jerez sea cada vez más diverso, afortunadamente. Por eso, Contubernio puede hacer una caja cada 4 meses con novedades. Hace 10 años a lo mejor sería mucho más complicado. Esto es ejemplo de lo clásico, de lo antiguo, de aquello en lo que todavía no había esas segmentaciones específicas que sí encontramos ahora con los proyectos nuevos. Y está riquísimo, ¿no? O sea, no todo tiene que ser pequeñito, puede haber cosas que sean de tirada grande y paralelamente lo metemos en 2 litros y Santa Papa. Y se ha quedado corto. Claro, aquí en la región los graneles, decían aquí, los graneles se trabajan en vidrio. Ahora hay una excepción, que eso no sé si lo habéis escuchado, es algo técnico que no tiene por qué trascender fuera de la región realmente, porque se supone que es una modificación que afecta solo a los pueblos que componen a San Lucas, Jerez, Puerto Santa María, a los pueblos de la DEO, ¿no? Se supone que ahora se permite el trabajo con bagging box para el servicio a hostelería solo en los pueblos de la localidad. Antes, todos los graneles se tenían que hacer en vidrio. Estaban las damajuanas, 16 litros, 8, 4, 2. Esas son las formas en las que técnicamente se tenía que hacer la venta de graneles. El hecho de que hayamos utilizado una bonita botella de 2 litros, yo creo que hacía justicia a la norma. ¿Vale? Pasamos a solear. Sí, por favor. Todos tenéis una botella de manzanilla solear. Solear, en el caso de Barbadillo, es la marca de la casa, la marca de bandera. Una marca de los años 30
que inicialmente tenía la etiqueta que se ha recuperado para este lleno. Esa etiqueta se dejó de utilizar hace un tiempo y ahora se ha recuperado para un lleno específico porque la bodega cumple 200 años. Interesante, porque es una bodega muy antigua que sigue estando en manos de la familia fundadora. La misma familia Barbadillo es hoy propietaria y es la fundadora en 1821 de la bodega. Y en ese año de aniversario ha tenido una serie de eventos que lo que buscaba era celebrar el cumpleaños, ¿no? Hemos hecho dentro de la bodega, ya sabéis que yo trabajo en Barbadillo, he colaborado en algunas de esas cosas y ha habido mucha actividad festiva, ha habido sumillería efímera, ha venido gente de fuera que ha compartido con nosotros un servicio de sumillería y eso todavía lo tenemos en marcha porque faltan por venir algunos amigos y es fantástico y el ambiente dentro de la bodega es el que tiene que ser cuando uno cumple 200 años, ¿no? Y Solear es la marca más importante de manzanilla que tiene la empresa y entre otras cosas ocupa un bodegón impresionante que se llama La Arboledilla. La Arboledilla es la gran bodega catedral de San Lucas de Barrameda, tiene 4.000 botas en crianza biológica dentro, es un edificio muy antiguo, muy espectacular. Yo no sé cuántos de vosotros habéis entrado en La Arboledilla, pero si no, solo visitar esa bodega justifica un viaje a San Lucas, de verdad, porque si os gusta el vino, si os gusta visitar bodegas, La Arboledilla es una de las bodegas más bonitas que vais a ver en vuestra vida, probablemente. Y dentro de La Arboledilla están las criaderas de Soleá, 3 de ellas. Hasta llegar a las criaderas de Soleá, antes el vino ha pasado por otras bodegas muy antiguas que hay en el centro de San Lucas, en el barrio alto, y una en el barrio bajo. El vino, por tanto, hace un camino de bodega a bodega. De las criaderas más jóvenes, empieza en el barrio bajo, donde hay unas condiciones de crianza fantásticas, ahí empieza, luego pasa al barrio alto y va trasvasándose, trasegándose vino en proporciones de criadera a criadera, estando cada criadera en un edificio. Esos edificios tienen la criadera que le corresponde por las condiciones técnicas y el tipo de crianza que tiene dentro. Es una selección de bodegas y de pasos en la crianza que depende de la historia. Claro, con 200 años ya ha tenido tiempo de conocer cómo funciona cada criadera, cada edificio en las crianzas biológicas. Solear es la suma de las crianzas de un vino blanco en diferentes etapas, en diferentes edificios, con unas prácticas culturales que corresponden a esa marca. Porque por un lado está la diferenciación que le aporta la biológica, el hecho de ser sanluqueña, por otro lado las prácticas culturales que la bodega aplica a su crianza biológica, porque la crianza biológica no es estándar en todos los casos, cada uno le va a aplicar su propia interpretación. Vacío de bota, tipo de barrica, tercera o cuarta altura en las criaderas. Hay un montón de fórmulas en las que las bodegas intervienen en esa crianza biológica y haciendo que la crianza biológica de alguna manera sea la suya propia, ¿no? Aquí, a los 6 años de crianza, que es lo que tiene una copa de Soleá, sigue habiendo presencia del origen. Bueno, es algo que todavía tenemos que interpretar también, porque la separación de las crianzas biológicas de los orígenes vitícolas durante muchas décadas aquí ha sido lo que ha mandado, evidentemente, ¿no? Esto es vino blanco de diferentes parcelas de todo el marco de Jerez que se fermenta en depósito y luego empieza una crianza biológica. Con los años va predominando el estilo de la bodega en la crianza biológica sobre el vino base que había detrás. Eso es pura lógica, ¿no? Pero cuando hablamos de crianzas más cortas o de crianzas en las que solo utilicemos una viña a medio o largo plazo, veremos los resultados en los próximos años, o ya empezamos a verlo. En la bodega, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Mirabrán Manzanilla y uno que se llama As Manzanilla, que están en proceso de desarrollo. Mirabrán Manzanilla ya incluso se embotelló y se terminó. Fue una experimentación acabada, terminada, ¿no? Y el otro que tiene ahora mismo continuidad es As Manzanilla. Este tipo de proyectos nos van a ayudar a entender ese tipo de cuestiones. Cómo se alarga la presencia de la viña, del suelo, de la edad de la viña en las crianzas biológicas. El mundo que hemos heredado anteriormente venía de la mezcla de parcelas y pagos. Y eso es así. 6 años, un color amarillo dorado, una boca que debe tener algo de amargor. Yo no sé si tenéis la copa delante, algunos me imagino que sí. ¿Hay amargo o no hay amargo? Hay amargo, hay un amargo muy perceptible que es señal de la crianza biológica larga. Yo que recibo visitas aquí, hacemos la crianza
en orden, desde lo más joven a lo más viejo. En las primeras etapas ese amargor no es muy perceptible, hay crianza biológica, hay salinidad, la boca se va haciendo cada vez más salina, a medida que avanzamos en la crianza biológica va apareciendo el amargor. Para mí, a los 6 años, ese amargor es muy evidente. El amargor es señal de larga crianza biológica, o sea, es señal de que hemos conseguido llegar a donde queríamos realmente. Sin embargo, para personas que no beben manzanilla habitualmente, les va a hacer que el vino les resulte más complicado. Esa es la realidad. O sea, Solear probablemente no es el vino para iniciarse en el consumo de manzanilla. Casi seguro. Probablemente es el final del camino, porque es un vino que está en una etapa de crianza afilada. La boca está vacía, no tiene peso, hay mucha salinidad y amargor. Si eso se lo dice a un bebedor de Chardonnay con madera, pues imagínate, se asusta, ¿no? Entonces, si queremos enamorar a ese tipo de consumidores nuevos, a lo mejor Solear no es la fórmula, es probable, pero como vino de crianza biológica es fantástico. O sea, es una expresión grande de una biológica bien trabajada a largo plazo en una criadera histórica que lleva muchísimos años fundada y que mantiene incluso las ubicaciones en sus edificios tradicionales. Es un ejemplo maravilloso de biológica potente. Otra cosa es que sea un vino fácil o no, es que no tiene por qué serlo. Hay vinos que son más fáciles. Dentro de la bodega está Trinidad, que es de más fácil comprensión probablemente. El propio vino del 2 litros es más fácil de comprender, mucho más, porque no tiene esa sensación amarga tan ligera y tan intensa que vamos a encontrar en Soleá. Son dos formas de entender la biológica. Y una cosa curiosa, son dos formas de entender la biológica que corresponden a las edades que hay detrás de cada uno. Probablemente el vino de la trastienda trabajado más a largo plazo, pues terminaría pareciéndose un poco más de lo que es ahora mismo, de lo que se parece ahora mismo a Soler. Me gustaría escucharos siempre. Yo esto es una cosa que llevo mal porque yo doy un discurso, no escucho vuestro parecer, pero bueno, espero que estéis de acuerdo conmigo. Yo creo que en este caso es súper evidente, ese amargo, esa sensación seca de la boca es clarísima, ¿no? Tenemos una sugerencia sí. y una pregunta. Una sugerencia y una pregunta. Primero la sugerencia. La sugerencia es que a pesar de que Contubernio nazca un poco para mostrar esas novedades que nos estamos hablando antes, que ¿por qué no entra alguna vez algún clásico del mar? Sí, entra. Sí, que por qué dentro de Contubernio, aunque hayamos nacido para aportar información sobre las novedades y sobre lo que va pasando en el marco de Jerez, que por qué no metemos a veces un clásico, pero es que sí hemos metido clásicos tradicionalmente. O sea, yo recuerdo... La pregunta va más enfocada a clásicos de marcas clásicas. Sí. ¿No? Digamos, hombre, hay una cosa que para mí es importante. No quiero meter un vino que podáis encontrar en la tienda de vuestro barrio o en el supermercado, porque lo tenéis muy accesible, ¿no? Y yo creo que perdemos parte del interés y ofrecemos cosas que sean muy, muy accesibles para vosotros. Tenemos que complicarnos la vida. Pero en ese contexto sí hay grandes marcas clásicas. Solear es una gran marca clásica, en una presentación especial, ¿de acuerdo? Pero es una marca clásica. Pasó con Inocente también. Y ha habido otros vinos en el pasado que hemos metido en la caja y que eran ejemplos de marcas importantes que es fundamental que sean conocidas. Siempre buscaremos una edición especial, buscaremos algo que lo haga especial para vosotros, ¿no? Pero es importante que esos vinos estén en la caja porque al final son y van a seguir siendo la base del Jerez que vamos a conocer las próximas décadas, como es normal, porque las experimentaciones, algunas, llegarán para quedarse, irán creciendo poco a poco, pero las grandes marcas van a seguir siendo el grueso del trabajo dentro de la bodega, como es normal, vamos, porque si no es que estaríamos admitiendo que llevamos muchos años haciendo cosas equivocadas, no, lo que estamos haciendo está bien hecho. Solear, Tío Pepe, decidme marcas clásicas, tenéis por ahí. Fino Quinta, pues esas cosas, esos vinos son los que le dan sentido al trabajo dentro de las bodegas y tienen que existir y van a seguir existiendo casi seguro, seguro.
Y lo nuevo, algunos proyectos llegarán para quedarse y crecerán, otros desaparecerán porque no tendrán interés, porque para eso son experimentales y es lo que vamos a ver en el futuro. Y de vez en cuando metemos un clásico. Y la pregunta... ¿Por qué no se reseñan en las botellas los años de crianza biológica que tienen los vinos? Entre otras cosas porque no es legal. O sea, tú no puedes poner o sea, me pregunta, repito la pregunta, que ¿por qué no se pone en la etiqueta los años de crianza de cada vino? En el caso de Solear no pone que tiene 6 años de crianza biológica, pero es que no lo puede poner. Teóricamente, las normativas del Consejo Regulador evitan ese tipo de informaciones. Yo no soy experto en normativa y es curioso porque, entre otras cosas, soy licenciado en Derecho. Se supone que es una cosa que debería... Pero... Pero, no, efectivamente, la cuestión es que el Consejo Regulador limita las menciones que se pueden poner en las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en San Lucas sí tenemos la posibilidad de poner manzanilla fina o manzanilla pasada en función a ciertos parámetros, pero decir en una etiqueta que tiene 5 o 6 años de crianza biológica, creo, que no es legal. Lo comunican las bodegas luego en sus argumentarios comerciales, como en el caso de Soleá. De hecho, por cierto, esto de la normativa me recuerda que una vez me preguntaste si había Pedro Jiménez Bors y yo dije que no, y sí hay. Y además, si me daba la vuelta tenía botellas ahí de Pedro Jiménez Bors. Me equivoqué, lo siento. Pero me di cuenta justo después porque me quedé con la duda y me fui a la tienda, le di la vuelta y los Bors incluyen también los Pedro Jiménez. ¿Seguimos? Sí. Dos cuestiones más. Uno de tus amigos, Rafael Sánchez Polaina, que hace una pregunta un poco capciosa. Si esta Solear es la misma que la natural. Rafael Sánchez Polaina, que es amigo de la casa, socio de Contubernio, cordobés, nunca haría una pregunta capciosa, Portales. No sé por qué dice eso. No, él lo hace con buena intención, pero no, ¿y cuál era? Si esta Solear es la misma que la... Si esa Solear es la misma o no que la que se embotella en el formato tradicional. Macho, yo estoy delante ahora mismo de no sé cuántos, 40, 50 personas, 80 personas que son mayores de edad y con capacidad de decisión respecto a lo que tienen en la copa. Que cada uno llega a las conclusiones que tenga que llegar. Eso. La otra pregunta es, ¿qué significa? Por favor, voy a hacer o sea, es que voy a repetir la pregunta. La pregunta de Rafael Sánchez Polaina es si esta Soleá es la misma que se embotella tradicionalmente. Creo que lo he dicho hace un segundo. Yo digo que cada uno llega a sus conclusiones, que de hecho puede hacer la cata comparativa. Y por favor, luego los 80, escribirle a Izaskun diciendo lo que pensáis. Porque creo que posteriormente os puedo dar la respuesta, que también está bien, ¿no? Eso de... Sí. Claro, efectivamente. No, os mando un mensaje. Pero pienso, hay una cosa que es increíblemente interesante en la formación de cada uno respecto a los vinos o en la capacidad de aprendizaje de cada uno con los vinos, que es catar a ciegas. Eso hay que hacerlo. O sea, yo hago el ridículo catando a ciegas 1.000.000 de veces y además no me da ninguna vergüenza. Pasé vergüenza las primeras veces. Metí patazos que son históricos. Yo creo que en Madrid hay una placa en Navarra, por ejemplo, con lo que yo respondí a un vino que me pusieron a ciegas. Pero así es la vida. O sea, hay que afrontar que en un proceso de aprendizaje uno tiene que equivocarse. Y además es divertidísimo porque lo estás haciendo catando vinos, macho. No estás haciendo, pues eso, volvemos a la física cuántica, ¿no? No estás resolviendo problemas de física cuántica, te estás enfrentando a una copa de vino y dices lo que piensas. Pues ese ejercicio con Soleá lo podéis hacer en casa. Coged 2 copas, poneros la que os hemos mandado con Contubernio y una que podéis comprar donde queráis y decidís si es lo mismo o no. Y luego hablamos. Seguimos. ¿Qué significa crianza de 6 años en 9 clases? Crianza de 6 años, 9 clases significa que el vino pasa por 9 escalas de crianza biológica, desde las más jóvenes, donde el vino tiene una edad media muy, muy corta, 6 meses, lo que viene del sobretabla, donde primero hacemos un blanco, después hacemos una sobretabla, en esa sobretabla se adiciona el alcohol, ese vino descansa y luego se incorpora a las clases. En la primera clase, que es la novena, la última, vamos corriendo hacia atrás, en la novena el vino tendrá una edad media
corta. Y luego irá creciendo mediante el sistema de criaderas y soleras, que es un sistema de mezclas. El tiempo, haced vosotros la cuenta, pues cada 6 o 8 meses habrá un trasiego y ese trasiego irá haciendo que en cada clase haya un vino de mayor edad cada vez, hasta llegar a la última, que será el vino de servicio. En Jerez se suele llamar solera y nosotros lo llamamos primera clase en San Lucas. Es una diferencia terminológica tradicional. Nosotros no hablamos de solera como el conjunto de las clases. En Jerez la solera es la clase de la que sale el vino, la última. Y nosotros utilizamos la última clase, la primera clase, para referirnos a la solera en el contexto jerezano. Y el vino, ¿qué edad media tiene al final en esa clase? Es una regla matemática. Tanto vino entra, tanto vino sale, ¿no? Esa regla matemática te va a dar una edad media de producción. Pero hay una cosa muy importante, que es básica, y es que además de la edad media de crianza del vino, según esa regla matemática, hay una fecha de constitución de la solera. O sea, la solera, en el caso de Soleá, se hizo hace 80 años, ¿no? A lo mejor. Pues eso significa que en las diferentes criaderas hay vino de edad muy alta. No todo el vino es de 9 años para acá, sino que hay vino que tiene 20, 30, en proporciones mínimas, ¿de acuerdo? Pero eso termina haciendo que la criadera, que la solera, ese concepto de solera general que os acabo de decir que hay en San Lucas, vaya teniendo su propia evolución porque va incorporando vino de hace muchísimo tiempo y que sigue estando en parte dentro de las criaderas. ¿Avanzamos hacia las oxidativas? Oloroso ostión. Ostión, yo no soy responsable del nombre, pero reconozco que me gusta. No, aquí lo bueno de tener amigos que son valientes es que te hacen este tipo de regalos, ¿no? Un día tú ves con ellos un vino, esto sí, esto me gusta, me encanta, vamos a hacerlo, ¿no? Y no tenía nombre. Y el día que te mandan la etiqueta y ves que lo han llamado opción y además te lo argumentan con 3 párrafos serios, no creáis que aquí hay nada al azar, que no. Pues te quedas súper contento de tener amigos así, esa es la verdad. Entonces, Víctor Soltero, Juan Diego Morales, Pedro Morales, que son los que están de Wine Bank, deciden embotellar este vino, una parte para The Wine Bank, una parte la compartimos en Contubernio, es un vino muy viejo. A mí me habéis dicho, y lo acepto, que no tan bestia como lo describo en el argumentario. No sé cuántos de vosotros estáis pensando lo mismo. Imagino que una parte. Es verdad que veníamos anteriormente de Tutankamón, que probablemente era más bestia. Cada vino en su concentración por crianza va a tener un resultado, ¿no? Y es bastante probable que cuando hablamos de la concentración en un contexto de amontillado, vamos a ver un vino muy afilado, con esa rugosidad salina que tienen los amontillados, y aquí, como concentramos desde un vino blanco, sin pasar por crianza biológica, aunque yo le veo esa concentración y esa vertiente de vino viejo, a vosotros, a algunos de vosotros, resulte más equilibrado que el amontillado viejo, y es pura lógica, es pura lógica. Yo lo que pasa es que lo veo dentro del contexto del oloroso. Y tiene aparte de un color precioso, de ese ámbar oscuro que debería tener un oloroso, una nariz compleja y una boca que es maravillosa. Pero es verdad, a lo mejor comparado con un amontillado viejo, en el amontillado va a haber esa sensación más doliente de la sal y aquí tiene una concentración más equilibrada, a lo mejor, ¿no? Pepe, ¿tú estás de acuerdo? La glicerina es un aliado. Claro, tú estás concentrando todo desde el blanco. En el blanco... Y que está aquí. O sea, es tan viejo seguro como el amontillado Tutankamón. Pero aquí hay una sensación más redonda, porque hemos concentrado todo, no hemos pasado por la biológica. En la biológica quitamos del medio algunos elementos, quitamos la glicerina y los azúcares residuales. Y eso hace que el vino sea muy vertical y muy salino y puede llegar a ser hiriente en el caso de los amontillados. En los olorosos concentramos todo desde el inicio, ¿no?
El otro día me decía una persona que qué porcentaje de azúcar tenía, el azúcar de la concentración, está seco, pero resulta más equilibrado y es lo que hace que los olorosos viejos sean tan divertidos de beber. Los amontillados viejos son un poco más exigentes, son más exigentes. Además, eso es, afortunadamente es así porque son dos mundos muy diferentes que se complementan, cada uno elegirá el que le guste, o en mi caso me quedo siempre con los dos. Se hizo muy poquito porque había una bota y media en lo que se ha embotellado, y está pues repartido prácticamente todo en contubernio y es uno de esos vinos grandes. Yo creo que nosotros en contubernio tenemos algunas cosas claras, ¿no? Cosas que no sean fáciles de encontrar porque ayudamos a la gente a que descubra novedades, eso está claro, y siempre vamos a intentar tener un vino viejo que cada vez va a ser más difícil encontrar en el marco de Jerez, porque aunque hace 10 años pensábamos que había una cantidad indefinida de vino viejo, había muchísimo, ¿no? No es que hubiera muchísimo, que no se vendía hace 10 años. Claro, entonces había sensación de que sobraba y tú podías comprar una botella de vino viejo pues por 20 euros y no pasaba, y estaba bien, y además era un vinazo. Pero realmente en estos 10 años ha habido un cambio muy bestia de esto, empieza a verlo y creo que todavía estamos al principio de ese proceso. Entonces, estos vinos viejos no es que hubiera mucho, es que no se vendían y ahora sí se venden. Entonces empieza a ser un poco más complicado encontrarlos y pienso que una de las justificaciones que tiene Contubernio es por lo menos siempre compartir uno de estos vinos viejos, que ahora todavía están ahí disponibles, dentro de unos años yo no lo tengo tan claro. Y salud, porque es un vino grande, me parece a mí. ¿Os gusta? Pasamos al pajarete. A mí siempre me pasa lo mismo, yo empiezo escupiendo, pero ya que sé, como estamos en confianza, pues tampoco. A mí la suerte que tengo es que los que tenéis la cámara conectada, algunos de vosotros conozco, que lo sepáis, y me dais mucha tranquilidad y mucha alegría. A ver, el pajarete, me meto en Málaga, Yo os voy a relatar la experiencia con el viaje aquel. Yo un día cojo el coche, conozco a un señor que se llama Juan Muñoz. Y Juan Muñoz trabaja con otro amigo que se llama Vicente Inat. Vicente Inat es enólogo, trabaja en Ronda, Málaga, trabaja con Pedro Morales en Lunares, por ejemplo, y comparte un proyecto con Juan Muñoz que se llama Viñedos Verticales, que es un proyectazo. Es un proyecto muy bonito en el que trabajan con viñedo viejo de la Xarquía para reinterpretar la Xarquía, ¿no? Yo creo que es lo que hay detrás de Viñedos Verticales. Y es un socio local, Juan Muñoz y Vicente Inat. Yo pillo un día el coche y me voy a ver a Juan Muñoz a la Xarquía, entre otras cosas porque tenía que ver el viñedo, que es algo que me faltaba por hacer en la Xarquía. Conocía otros proyectos de la Xarquía, pero no había pisado viña. Nos montamos en un Suzuki Vitara descapotable, que es un dato muy importante en este contexto, y en un día magnífico terminamos viendo diferentes viñas, catando un espumoso en una viña, catando filitas y lutitas en otra, y viendo vinos, ¿no? Y luego terminamos viendo viñas. Y las viñas son increíbles, además. Yo, no sé, salvando mucho las distancias, pero para mí uno de los paisajes de viña más estremecedores que existe es el del Priorato. Cuando está en el Priorato me parece un sitio increíble. Y en la Xarquía, salvando mucho las distancias, a veces tenía sensaciones muy parecidas. Esos suelos, esa sensación y hostil, esa hostilidad. Y os invito a que vayáis porque realmente es un paisaje de viña increíble. La cuestión es que luego vamos a la bodega de Juan Muñoz, que la fundó su abuelo, y este señor es una persona muy responsable, muy cuidadosa, muy cariñosa con lo que ha heredado y tiene aquello que da gusto verlo. La bodega es un pequeño laberinto subterráneo y entre las cosas que tienen crianza, allí está también lo de viñedos verticales. Por ejemplo, vi eso, un fudre enorme donde está filitas y lutitas, que es un vino súper interesante. Pero nos centramos básicamente aquel día en las vinificaciones tradicionales de Málaga. Y empezamos a hablar y aquello, el típico día en el que mejor que te hubieras quedado ya a dormir, ¿no? Eso, que tú vas y vuelves y me arrepiento porque debía haberme quedado a dormir porque podría todavía estar hablando con él.
de diferentes cuestiones. Entonces él te contaba, por ejemplo, que el viñedo de la Xarquía es aquel que hizo grande a la Málaga antigua. La Málaga antigua no creáis que una Málaga que hacía 4 botellitas, ¿no? Málaga era una zona increíblemente importante. De hecho, para saber si una zona es importante, nada más que hay que irse a los coleccionistas de etiquetas y vaya a ver el nivel que había allí. Uf, increíble, ¿no? Las marcas, hay marcas que siguen hoy vivas a través de la destilería todavía, ¿no? Y en general el mundo del vino en Málaga desapareció, esa es la realidad, pero es que el vino que vendían en Málaga en gran parte se hacía en la Xarquía. Entonces, ellos tenían la prohibición de utilizar el nombre de Málaga en la Xarquía, aunque los vinos lo hicieran ellos. Eso también es una cosa curiosa, que se da en otras regiones del mundo, véase Oporto Douro, ¿no? En un momento dado. Pero claro, como al final el viñedo ha continuado en la Xarquía y hay gente como Juan Muñoz, pues las cosas van cambiando y probablemente va a ser la Xarquía la que termine recuperando algunas de esas cosas que desaparecieron en la Málaga clásica. Entonces, ahí están los pajaretes. Los pajaretes, como nombre, son vinos que vienen de Prado del Rey, pero que ahora se pueden embotellar exclusivamente bajo la DO Málaga. Aquí había pajarete también en el marco de Jerez, pero según tengo entendido, ahora mismo no se podría utilizar como en las etiquetas. Sí, en Málaga. Entonces, Juan Muñoz tiene pajaretes, tiene diferentes fórmulas de elaboración de Málaga clásico y, por ejemplo, tiene su propia caldera de arropes. Ha recuperado una forma, ha diseñado una máquina en la que hace sus propios arropes. O sea, ya os digo, hay curiosidad, hay cariño, hay inteligencia y hay ganas de hacer cosas, ¿no? Y viendo aquella bodega, rápidamente quise quedarme con algo para contubernio. Lo primero fue el pajarete este que tenéis delante, porque es un vino poco conocido, no lleva arrope, se hace con Moscatel y Pedro Jiménez. Tienen que tener un mínimo de 2 años, según la DO. Y en este caso estamos en 6 años de crianza. Y es un vino dulce, pero es un vino dulce ligero, con mucha integración, con mucho equilibrio, con la boca tensa. Ahí equilibrio. Y es una tentación esto realmente, absténganse diabéticos, pero pocas veces hay vinos dulces en las cajas y aquí tuvo una oportunidad clarísima, ¿no? Y es un vino que esta bodega está todo, yo creo que está en formación todavía, ¿eh? O sea, conocemos un Dimove Juan Muñoz y con el tiempo veremos cómo eso va a ir evolucionando porque había muchos criterios en lo que estaban haciendo en aquellas instalaciones. Y luego pasamos por unos fudres muy grandes en los que tuvimos tiempo de hablar de las antiguas casas malagueñas, porque esos fudres venían de una gran casa malagueña, los compró Juan Muñoz y en esos fudres había en uno un vermú, hablamos de 3.300 litros por fudre, en uno un vermú, en otro filitas y lutitas, y en el tercero había un vino que según Juan Muñoz estaba en proceso todavía. Esto no está para... ¿Servimos el último, Portales? Sí, quería hacer un paréntesis porque hay 2 cuestiones. René sí. Pregunta que en el contexto de lo que estábamos hablando de opción, ¿qué es viejo? Viejo, todo lo que tenga más tiempo que yo. No, esa es opción. Es que esto de la edad en Jerez siempre es muy relativo. La edad en Jerez es relativa. Nosotros dentro de la DO solo tenemos certificaciones de edad para 12, 15, 20, 30. Serían 12, 15 y vos. Si tú tienes un vino más viejo, te queda lo de 30. A veces hace vinos de 20 y le pones etiqueta de 12. ¿Por qué? Porque no trabajamos con añada. Ese es el condicionante absoluto. Cuando trabajas con añada, pues tú sabes que el vino del 82 y es del 82. ¿Cuántos años tiene? Pues resta 82 a 2021 y te da el año, ¿no? Eso. En criadera y solera no funciona así. Tú tienes una idea aproximada, esa regla matemática de lo que entró y lo que salió, y en ocasiones como esta, que son botas únicas, ni siquiera eso, ¿no? Y a veces tiene poca trazabilidad también. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda a entender la edad de algunos vinos? La cata comparativa. Tú pones vino, catando comparativamente, vinos viejos del marco de Jerez en cata comparativa, y las conclusiones son bastante evidentes. Y no hay que ser un gran catador, porque las condiciones de concentración y de persistencia te dan mucha información. Y un tercer factor es la condición de limpieza. O sea,
no solo tiene que ser viejo, sino tiene que estar limpio. No tiene que tener unas acideces volátiles que estén por encima de lo admisible. Yendo a este vino, diría lo mismo que antes con Soleá, hagan cata comparativa. O sea, aquí no puede haber, porque no hay una certificación de edad. Es un vino viejo, es evidente. O sea, nadie puede decirte que este vino no es viejo, que tiene 30, 40 o 50. Eso va a depender de una cata comparativa. Yo, según mi registro de cata, podría decir que es un vino que está en torno a los 40 años, pues probablemente según lo que conozco, según lo que yo conozco. Pero es un ejercicio fantástico para hacer en casa, cada uno. Te coges diferentes vinos de diferentes edades y vas viendo dónde está la concentración y la persistencia. La concentración salina en los amontillados, la concentración en el equilibrio de un oloroso, y eso lo compara con otros vinos. En algunos casos te encontrarás vinos que tienen esas certificaciones del Consejo y en otros no, y tú mismo te puedes hacer una idea de cuáles son las edades del marco de Jerez. Pero es verdad que va a depender más de la cata que de lo que te cuente el productor. Viejo es viejo. Esto es viejo. Viejo en general. Bueno, pero ¿entendéis el argumento? Yo creo que es el más honesto que puedo dar, ¿no? Porque la nariz, la complejidad y la limpieza. Porque la vejez cuando tiene volátiles no mola, pero también es verdad que, os voy a decir una cosa que pienso que vais a estar de acuerdo conmigo. Los vinos viejos del marco de Jerez pocas veces adolecen de volátiles, muy pocas veces. Hay una volátil a veces en los acetatos de etilo, esos halos de apegamiento que son incluso muy bonitos, que participan positivamente del comportamiento de los vinos viejos, y si alguna vez hay alguna volátil es que es un vino defectuoso, pero yo recuerdo pocos vinos viejos que vayan a esos niveles de defecto, muy poco. En general son vinos limpios, que se concentran con los años y que mediante cata comparativa, donde esté la persistencia y la concentración, va a estar la vejez mayor o menor. Seguimos. ¿Qué? Sobre el pajarete de temperatura de servicio. 10, 12 grados. 10, 12. Yo hemos puesto 10, 12 en la página. 10, 12 grados. Pero coméntalo tú, que a mí no me escuchas. Temperatura de servicio del pajarete. Pues eso. Un vino blanco, efectivamente, dice Pepe que es un vino blanco y lo es. Es un vino blanco hiperconcentrado, arropado. El arrope ya le va a dar color ahí, creo. Yo no, hay cosas en las que hablo más de oída que... Y este es un caso de ello, uno de esos casos. Es un vino que servido a 10-12 grados va a estar perfecto. La cuestión es que hablando con Juan Muñoz y con Vicente Inat de aquel tonel que tenían en la bodega, en aquel semisubterráneo, yo lo caté y me pasó una cosa muy curiosa. Y es que él decía que todavía estaba en elaboración, que necesitaba tiempo, pero Servidor ha tenido suerte porque ha bebido muchas botellas viejas, ¿no? Aquí en el Guerrita hemos tenido sesiones de botellas viejas, muchas. Y hemos abierto de todo, entre ellos botellas de Málaga, Scholz, López Hermanos y cosas así, que son botellas muy difíciles de encontrar, pero que si tienes la suerte de compartir un día en una cata, pues aprende muchas cosas. Y yo metí la nariz aquí y me recordó a esos Málagas antiguos, me lo recordó clarísimamente. Entonces fue como, Juan, si tú consideras que todavía tiene que esperar 5 años, que es lo que él dice que va a esperar para este vino, él dice que no va a salir de la bodega hasta el 2027. Pero a mí personalmente me pareció interesantísimo como estaba. No sé si tenéis todos en la copa o no. Y tenía esa nariz, yo identifiqué en algunas botellas viejas en la memoria, y me pareció una boca divertidísima, y de pronto estaba catando el Málaga que había desaparecido. A mí. Y una boca de quemados, ¿no? Entonces, al final, Juan, que aparte de buena persona, inteligente y trabajador y proactivo, es generoso, me permitió sacar de aquel tonel los litros que necesitamos para contubernio antes de que el vino salga de la bodega, que teóricamente va a tardar 5 años en salir todavía de la bodega, y es un ejercicio de cata súper interesante. Resumiendo, que me he ido del tiempo, resumiendo, contubernio 10, intentaba responder al esquema que tiene que tener una caja de contubernio, según mi punto de vista, un equilibrio entre blancos, biológicas y oxidativas. Hemos tenido oportunidad de meter unos vinos dulces
interesante a través de Málaga. Hemos tenido oportunidad de ver el servicio ligero que puede corresponder a una biológica de granel de taberna y la excelencia que corresponde a un vino viejo, que siempre intento que estén también presentes en la caja. Como siempre es un ejercicio de exhibicionismo. Cuando preparamos la caja, que nos llevamos meses dándole vueltas, el día antes de sacarlo a vuestras casas, nos quedamos mirando, ¿no? Y diciendo, ¿habremos acertado o no? Pero en catas, en sesiones como esta, yo paso por los 6, 7 vinos en este caso y sinceramente creo que volvería a hacer la misma selección. Creo que volvería a hacer la misma porque es un equilibrio interesante entre el aprendizaje y el disfrute, que es lo que al final pienso que tiene que haber siempre detrás de una caja de contubernio. ¿Hay alguna pregunta más? No, simplemente comentaba Ricardo, sí. Pérez Palacio, cuando hablaba del paisaje de Málaga, que tenía que ir a Corullón. A Corullón, pues, sabes que lo tengo pendiente, Ricardo. Es realmente me da casi vergüenza reconocerlo, pero sí, me falta ir allí. Hay muchos sitios en España que realmente me gustaría meter en contubernio, pero al final mantenemos siempre un contexto andaluz. Es verdad que hubo un blanco del Bierzo en el contubernio aquel. Nosotros ahora vamos a empezar a trabajar en el contubernio que repartiremos justo antes de Navidades. Ese es el más complicado cada año, porque siempre pienso en la mesa y en las cosas que vaya a compartir con el cuñado, el concepto del cuñado. El concepto del cuñado en la cena de Nochebuena siempre es muy importante en la selección de contubernio, a ver cómo este año le damos forma. Pero bueno, ahí estaremos en el próximo tiempo. También recordaros que pasamos por la Sala del Sol en Madrid hace 3 semanas escasas. Nuestra idea es repetir este tipo de actividades siempre con un formato diferente, porque no nos gusta repetir cosas, pero en otros sitios, pues en un Valladolid donde hay un montón de amigos, o en Barcelona o en San Sebastián, ya veremos cómo, pero la idea es ir por ahí teniendo la oportunidad de compartir con vosotros una mañana de cata, igual que hoy hemos hecho aquí con estos locos, y bueno, que es un placer, que mientras a vosotros siga pareciendo bien lo que os mandamos las cajas, nosotros estamos encantados y estamos encantados de quedar un domingo de vez en cuando para catar. ¿Alguna cosa más? No, Ricardo, que dice que son un poco más verde que la charquía. Ya, será más verde que la charquía, evidente. Bueno, ¿alguna cosa más? Pues nada más. Muchas gracias por estar ahí. Me he ido 10 minutos del tiempo, perdonadme, y ha sido un placer. Ahora nos vamos a terminar todas las copas que no he podido beberme antes. Decid hola. Hola. Adiós.